No sé, no sé si usted tuvo oportunidad de leer el texto de Acuría y darle un vistazo a los prólogos. No sé si quería usted comentar algo Mm, sobre estos textos. por el momento no, no los terminé de leer todos, solo que había algo que me había quedado duda de la clase anterior, Sí, que, no pude estar ahí, pero algo que usted mencionaba sobre lo de la sublimación represiva. Entonces, no sé si esto tiene que ver también con Foucault hace mención en uno de sus libros sobre esto de la la sublimación, ajá. sublimación. Ujú. Entonces, no sé si tiene relación con eso o si es distinto en este texto. Bueno, el uso que le da Marcuse al término viene del pensamiento de Freud, ¿verdad? Entonces, Freud lo que dice es que, bueno, eh, a ver, bueno, la, la personalidad está constituida, digamos, en un nivel profundo, era radical, por los dos instintos básicos, ¿verdad? El instinto de muerte o de destrucción y el eros, ¿verdad? Que sería como la energía creativa. Eh, lo que sucede es que eh, es necesario que la persona en su proceso de maduración, pues, tanto a nivel individual, pero también como especie, es necesario como ir más allá de esos impulsos primarios, ¿verdad? Digamos, un individuo que está como eh, centrado únicamente en estos dos impulsos primarios, realmente tendrá la edad mental de un bebé, ¿verdad? Un niño pequeño. ¿Por qué razón? Porque hace falta otro elemento que es fundamental en el esquema freudiano, que es el principio de realidad, ¿verdad? Es caer en la cuenta que uno no está solo en el universo, ¿verdad? Y que el mundo no gira alrededor de uno, ¿verdad? Sino que hay una realidad, hay otras personas, ¿verdad? Hay otras cuestiones que uno tiene que enfrentar. Entonces es importante también introyectar ese principio de realidad, lo cual quiere decir, por ejemplo, en lo que respecta al impulso de placer, ¿verdad? Que es la búsqueda incesante de una gratificación inmediata y posterior, ¿verdad? Un niño no puede, sencillamente no puede esperar, ¿verdad? Es algo el camino que tiene que llevar para aprender a esperar por algo, ¿verdad? Por un dulce, por un juguete, por una actividad divertida. Sencillamente el niño pequeño no espera, ¿verdad? Quiere una gratificación inmediata. Pero este principio de la realidad es importante incluso para su propia conservación, ¿verdad? Eh, no puede, por ejemplo, simplemente tomar la cantidad de dulces que quiera porque se va a enfermar, ¿verdad? No puede simplemente subirse a una escalera o algo peligroso, pues, efectivamente, porque puede caer, o cruzarse una calle sin ver, simplemente porque va detrás de la pelota y se deja ir, ¿verdad? No, es importante ese principio de la realidad, ¿verdad? Y introyectar ese principio de realidad implica aprender a postergar la búsqueda de gratificación, ¿no? Eh, Eso por una parte. Por otra parte, también es importante que el individuo no esté sometido, por así decirlo, a estas dos fuerzas, ¿verdad? Que son muy potentes, ¿verdad? Tanto la búsqueda de gratificación, del principio de placer o el eros, como queramos llamarle, pero también el instinto de destrucción, ¿verdad? Que tiene que ver con la muerte, ¿no? El instinto de aniquilamiento. Eh, entonces, estas energías, ¿verdad? Estos impulsos o pulsiones le podemos llamar también, ¿verdad? Estas energías primarias, tenemos que aprenderlas a encauzar, ¿verdad? Tenemos que redirigirlas.
Entonces está la cuestión de la sublimación, ¿verdad? Freud dice que, bueno, una forma de canalizar estas energías, estos impulsos primarios, es mediante la sublimación, es decir, vamos a tomar, y bueno, esto es muy, y claro, también la resonancia de Foucault creo que es bastante evidente, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, el impulso de gratificación sexual. Un individuo realmente no es viable si está a merced a un impulso inmediato, impostergable de gratificación sexual o gratificación de cualquier otro tipo. Entonces, debe sublimar en el sentido de que va a encauzar esta energía que se volcaría, digamos, inmediatamente al acto sexual, ¿verdad? La consumación del acto sexual, a actividades creadoras, ¿verdad? Actividades creativas. Y por ejemplo, bueno, esto, digamos, en el ámbito religioso, sacerdotal, es como una cosa bastante común, ¿verdad? En toda la tradición cristiana, ¿verdad? Y creo también esto que es muy familiar, ¿verdad? Con el texto, con este texto último de Foucault sobre la historia de la sexualidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacerse? Bueno, en vez de enfocar las fuerzas corporales, afectivas, mentales, físicas, en búsqueda de la satisfacción sexual, bueno, lo que se hace es toda, y esto sí, no es tanto marxista, sino que es muy freudiano, muy Foucaultiano, bueno, someterse, digamos, a un régimen de disciplinamiento, diría Foucault, ¿verdad? De autodisciplinamiento, tecnología del yo, ¿verdad? Que diría Foucault, y enfocar eso, por ejemplo, bueno, todo este esquema riguroso que había de actividades diarias en los monasterios, ¿verdad? Si usted le da un vistazo, si lo ha leído, ¿verdad? Y lo recuerda, en la novela de Eco del hombre, el nombre de la rosa, aparece al principio la división de la jornada del día en un monasterio, ¿verdad? Entonces, cada hora específica del día, desde el primer toque, ¿verdad? De la mañana hasta la hora que los religiosos iban a alcanzar a su celda, ¿verdad? Hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Para la primera oración, para ingerir alimentos, para el estudio, eh, para actividades en común, ¿verdad? Para actividades, digamos, retirarse al rezo, ¿verdad? O a la meditación cada cierto tiempo, ¿verdad? Hay toda una regimentación de actividades que hace que el individuo encauce sus energías por ese otro lado, ¿verdad? Y esto eh, es una cosa, bueno, no solamente privativa, digamos, de la tradición cristiana, sino que es un elemento importante eh, para hacer viable la convivencia humana, ¿verdad? Eh, Incluso para el surgimiento de la cultura, ¿verdad? La cultura como tal para Freud es como resultado de este, para usar el término Foucaultiano, ¿verdad? De encauzamiento, ¿verdad? De sublimación de las energías. Y normalmente, bueno, pues esto de la sublimación nos suena un poco como a represión, ¿verdad? Como autorreprimir los instintos, que no necesariamente es algo negativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las energías creadoras, los impulsos, que pueden ser los impulsos eróticos, pero también los impulsos destructivos, en una cosa creadora, ¿verdad? Personas que dicen, artistas, por ejemplo, ¿no? Cómo dedicarse a la pintura, a escribir, hacer literatura, a la música, se constituye una forma de encauzar conflictos personales, ¿verdad? Cuestiones negativas, que no encontrar como ese cauce creativo, bueno, pueden desembocar en una depresión, en cosas más graves, ¿verdad? Entonces es como saber encauzar, ¿verdad? Es sublimar es eso, ¿verdad? Como saber redirigir, eh,
esas energías, ¿verdad? El objetivo es que, bueno, sea de forma constructiva. Ahora, la hipótesis freudiana, de la que se hace eco Marcuse en el libro, es, bueno, lo que señala Freud en una obra cuyo título creo yo que es bastante elocuente, el malestar de la civilización, ¿no? Entonces, el surgimiento de la civilización como tal, ¿verdad? El surgimiento de la civilización moderna, eh, con sus logros estéticos, intelectuales, ¿verdad? Científicos, técnicos, innegablemente es importante todo esto, pero esto se da al precio de la sublimación represiva. O sea, es un reencauzamiento represivo en el sentido pues, fuerte, negativo de la represión de esos impulsos primarios. Entonces ahora estos impulsos se van a reenfocar para hacer de la personalidad del individuo, que es muy rica, muy compleja, muy fascinante, bueno, encasillarlo, por ejemplo, en actividades que sean rentables, ¿verdad? Actividades productivas, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que esa represión lo que hará, pues dice Freud, más o menos, ¿verdad? Por lo menos es la idea, hace del hombre y la mujer civilizados, pues, animales enfermos, ¿verdad? Son animales enfermos porque han sido reprimidos violentamente en esos instintos primarios. Entonces, la tesis de Marcuse es que este diagnóstico de Freud sobre la civilización se aplica perfectamente al capitalismo industrial. Eh, y lejos de significar, digamos, el capitalismo industrial o la modernidad del siglo XX como la posibilidad de una vida más libre, ¿verdad? Una vida sin represión, por mucho que haya, digamos, sociedades con instituciones democráticas, ¿verdad? Como aquel entonces, en realidad sigue habiendo una represión. Y lo complicado de eso es que se trata de una represión tan fuerte y tan eficaz que la hemos introyectado, ¿verdad? La hemos interiorizado y nos sentimos a gusto con esa represión, ¿verdad? Yo creo que como que a ciertos puntos uno puede establecer ciertos nexos con Foucault, ¿verdad? Con ciertas cosas que dice Foucault. Entonces, la tesis de Marcuse es que es posible también revertir esa lógica, no necesariamente toda sociedad debe estar afincada sobre la base de la sublimación represiva, sino que por el contrario, se puede plantear la posibilidad de una sublimación no represiva. Es decir, Marcuse, eh, eh, si le da usted un vistazo al texto de Yacuría, hay una cuestión muy interesante que rescata Yacuría, verá en este texto del curso sobre el hombre unidimensional, que es el carácter importante que tiene la razón, ¿verdad? La razón humana, ¿verdad? Entonces, para Yacuría es muy significativo, por ejemplo, cómo Marcuse une razón y revolución, ¿verdad? Que significaría, digamos, que una revuelta radical contra una sociedad represiva, sería la revolución, no significa, digamos, caer en un irracionalismo, ¿verdad? Sino más bien, bueno, como recuperar ese carácter crítico de la razón, ¿verdad? Y el carácter crítico tiene mucho que ver, por ejemplo, con el eros, ¿verdad? Como fuerza primaria, ¿verdad? Y algo podríamos seguir hablando al respecto, ¿no? Por ahí va la cuestión de la sublimación, ¿verdad? Que yo planteaba ahí. Sí, Entonces, sí. no sé si quedó claro, ¿sí? Sí, incluso me recuerda algo que también estaba en el texto de Hannah Arendt, que decía, de la parte que yo expuse, había algo donde ella mencionaba que la modernidad nos impuso de forma oculta, ya no recuerdo bien la frase, pero decía algo que de forma oculta
nosotros hemos aceptado un montón de cosas de la modernidad y a partir de esto aceptamos un montón de cosas del capitalismo que tiene que ver con esto de la represión y que no nos damos cuenta que hasta cierto punto nosotros la aceptamos porque no sabemos que está ahí. Para nosotros es algo normal. Entonces ya no, supongo yo que esto de la crítica tiene que ver con ese reconocer que decía usted también del aprender, ¿verdad? Del reconocer que esos elementos están ocultos a nosotros porque nosotros los hemos normalizado, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, esa represión, yo la entiendo como algo normalizada, ¿verdad? Y también tiene que ver con esto de los sistemas de disciplinamiento de Foucault que mencionaba antes, que con eso de la creación de las escuelas, de las instituciones de psiquiátricas, que tienen que ver un montón con estos regulamientos, usted es otra palabra, los regimientos, con los regimientos eh, y el disciplinamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, está bien interesante y tiene que ver, pero sí me recordaba un montón a ese texto de Foucault y no sé si tiene que ver más con, había algo que también se mencionó en la clase anterior sobre lo del capitalismo de Marx. Entonces, supongo que esta crítica que usted está hablando tiene que ver un montón con eso también, ¿verdad? Claro, claro. El punto es que, bueno, la originalidad de Marcuse consiste en que, bueno, si bien él viene, digamos, de una recepción como muy, muy particular de la tradición marxista, ¿verdad? Porque, bueno, Marcuse lee las categorías marxistas, pero un diálogo con, bueno, el pensamiento social de Max Weber, que tiene que ver con los elementos culturales, ¿verdad? De la civilización moderna, o con esta cuestión de Lukács, bueno, de la cosificación. Bueno, la originalidad suya consiste en poner a dialogar marxismo y psicoanálisis, ¿verdad? Y eso quizá, bueno, como este planteamiento ha tenido, o este diálogo entre marxismo y psicoanálisis, o marxismo y psicología, ¿verdad? Ha tenido, bueno, otros continuadores, ¿verdad? Otros autores que se han dedicado también a eso, ¿verdad? En buena medida, Martín Baró, podríamos pues incluirlo dentro de esa línea de reflexión, ¿verdad? Marxismo, pensamiento crítico y psicología, ¿verdad? Pero bueno, para el contexto de Marcuse, esto es como algo muy atrevido, muy herético, si quiere, desde el punto de vista de los dogmáticos del psicoanálisis, pero también de los dogmáticos del nazismo, ¿verdad? Como que eran cosas incompatibles, ¿verdad? Entonces, lo original de esto, yo creo, es ver que el fenómeno estructural, histórico del capitalismo no es solamente una cuestión que toque la, la estructura económica de la sociedad, o que se limite, por ejemplo, a la política entendida, bueno, como el aparato del Estado, las instituciones del Estado, partidos políticos y demás, ¿verdad? El aparato judicial, sino que es algo que tiene mucha relación con las estructuras psicológicas, ¿verdad? Y incluso cuando Marcuse hace uso de estas categorías freudianas de las pulsiones primarias y demás, ¿verdad? El principio de placer, el principio de realidad, lo que nos dice es que eso tiene un enraizamiento muy fuerte en la personalidad de los individuos. Es una cosa que opera no solamente a nivel consciente, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de la ideología, ¿verdad? La ideología del capitalismo, de cualquier otro sistema de dominación,
no opera solamente a nivel consciente. No es así como funciona la cosa. La ideología es eficaz porque opera a nivel inconsciente. Incluso en las estructuras instintivas, ¿verdad? Que son estas pulsiones primarias. Está, digamos, como tan introyectado, tan normalizado, porque está arraigado en las estructuras básicas de la personalidad, en las estructuras instintuales donde, digamos, y esto es clave, porque hablar de esos instintos, ¿verdad? De esas pulsiones, es hablar de ese elemento de la estructura biopsicosocial, ¿verdad? De la persona, donde está también, bueno, en contacto pues con ese aspecto de la vida biológica. Entonces es una cosa muy fuerte. Entonces Marcuse plantea este diagnóstico que es bastante radical, ¿verdad? Porque claro, no implica solamente cambiar la estructura socioeconómica, ¿verdad? O cambiar el aparato de Estado, ¿verdad? Sino para pensar una sociedad radicalmente distinta, ¿verdad? Una sociedad no represiva. No, sino que implica ir también a la estructura psicológica profunda de las personas. ¿Cómo es que está constituida, verdad? Y entonces, eso es algo que está constituido no a partir incluso de la revolución industrial o del renacimiento, sino que tiene una constitución en la misma forma en que se va conformando la especie humana, ¿verdad? En la que va creando, esto bien freudiano, ¿verdad? En la medida en que va creando una vida social, ¿verdad? Una vida cultural. Entonces es una introyección de la represión bastante fuerte, ¿verdad? Que casa, ¿verdad? Se complementa muy bien con las características de modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces eso es como lo original de Marcuse, ¿verdad? No sé si quería comentar otra cosa sobre la clase anterior o... No, solamente eso. Gracias. Vale, perfecto. Bien, voy a introducir quizás el tema de bueno, de este otro texto del hombre unidimensional, que como yo planteaba en la clase anterior, es una obra posterior a Eros y Civilización, pero que de alguna forma se complementa con esta otra obra, ¿no? Una cuestión importante acá, yo creo que un punto de partida importante es justamente que hay que partir del hecho, bueno, quizás aquí evidentemente hay otro nivel de análisis. Aquí lo que digamos, sin Eros y Civilización, vemos el problema de la constitución de sociedades represivas, ¿verdad? Que están basadas justamente en eso, ¿verdad? En una sublimación represiva, en aquello que llama Marcuse, siguiendo a Freud, en aquello que llama la represión excedente. Represión excedente, ¿por qué? Porque no toda represión es mala, ¿sí? La represión de los impulsos primarios, como decimos, puede salvar la vida a un sujeto humano, por ejemplo, ¿verdad? Y esto ocurre porque por la misma particularidad de la estructura biopsicosocial del ser humano, ¿verdad? No somos, como diría Sumiri, animales de instintos,
no somos animales estimúlicos, ¿verdad? Tendríamos que tener una estructura instintual como muy detallada, que prácticamente pues cada aspecto de nuestra vida está ya programado, ¿verdad? Ya habría unas respuestas ya prefijadas, entonces no es menos difícil, ¿verdad? La supervivencia, pero siendo pues animales de realidades como somos, los instintos se ven drásticamente reducidos y por lo tanto es necesario, podríamos decirle, como darle una mano a ese nuevo ser viviente para enseñarle a sobrevivir, ¿verdad? Y parte de la enseñanza a sobrevivir es eso, que tiene que ver con la represión de los instintos. Entonces no necesariamente es mala la represión desde este punto de vista, pero la represión excedente, que es la que se va a practicar en este proceso de constitución de la civilización y bueno, obviamente también de la moneda capitalista, es una represión que va más allá que el objetivo deseable de conservar la vida del sujeto, sino que tiene que ver con ese reencauzamiento para, por ejemplo, para ser individuos productivos, ¿verdad? Para ser individuos útiles, entre comillas, a la sociedad, ¿verdad? Y el resultado más acabado de esto es la sociedad moderna, con ese complejo industrial y militar que tiene, ¿verdad? Entonces, el sujeto sufre esta represión excedente para someterse a esa maquinaria, ¿verdad? Que, como dice la recurso acá, es completamente racional. Es el resultado de la gran contradicción moderna, de la modernidad. El proyecto de la modernidad propone la emancipación del ser humano en virtud de la razón. Pues vamos a ser libres, ¿verdad? Atrévete a pensar, ¿verdad? Desconfía de los dogmas, etcétera, ¿verdad? Para que puedas ser libre. Utiliza libremente tu razón, etcétera, para poder alcanzar la libertad. Pero esta promesa se ve defraudada porque termina siendo la razón utilizada para fines irracionales, ¿verdad? Y eso es lo que Marcuse plantea en El hombre unidimensional. Se trata de una sociedad donde efectivamente las fuerzas racionales y sus productos, la ciencia, la tecnología, están orientadas a fines irracionales. ¿Cuáles son esos fines irracionales? Bueno, está orientada a cuestiones que ponen en peligro la misma existencia humana. Lejos de constituirla en una existencia como lo subraya Yakuri acá, una vida que valga la pena vivirla, más bien es el género humano poniéndose a trabajar, poniendo sus fuerzas espirituales, sus fuerzas intelectuales en función de su propio aniquilamiento. Entonces, ejemplo de ello son las sociedades, bueno, de aquel tiempo, ¿verdad? Del tiempo de la Guerra Fría. No estamos muy lejos de ello, porque ya no hay esa Guerra Fría como tal. Sociedades militarizadas, sociedades donde se reprime la disidencia, sociedades donde tenemos un sinfín de medios materiales que perfectamente pueden aniquilar al género humano y pueden aniquilar al planeta. Pero eso no es ninguna sutileza, ¿verdad? Sino que vemos que es un peligro inminente. Es una cuestión irracional incluso desde el punto de vista que nos posibilita el psicoanálisis, ¿verdad? Las categorías psicoanalíticas. Este esquema de impulsos primarios, de reencauzamiento, de sublimación o represión de los impulsos, en un sentido positivo, saludable,
¿A qué están dirigidos? Bueno, están dirigidos a asegurar la viabilidad del ser humano, la supervivencia, ¿no? En todo caso. Y bueno, racionalmente, digamos, si las cosas fueran realmente racionales, eh, las energías del ser humano deberían de estar orientadas para hacer de la vida humana una vida digna de ser libre, de ser vivida, ¿no? Eso debería ser, digamos, si las cosas fueran racionales realmente. Pero es emplear esa racionalidad para hacer de la vida humana algo invivible, algo infernal, ¿no? Eso es de lo que el punto de partida del hombre unidimensional de Marcuse. Esta situación está muy vinculada a lo que ha planteado en Eros y Civilización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Eros y Civilización describe este proceso represivo que se cristaliza, por ejemplo, podríamos decir, en la deformación del Eros. El Eros, es decir, la energía creativa, se reduce simplemente a una energía sexual muy básica, ni siquiera, digamos, en una sexualidad plena, no solamente genital, ¿verdad? O inmediatamente corporal, sino también afectiva, creativa, etcétera, en vez de explayarse en todo su potencial creativo, ¿no? Es decir, no hay en esta sociedad represiva como lugar para la creatividad. Esto se relaciona justamente con la problemática del hombre unidimensional. ¿Por qué, como hemos dicho, por qué caracteriza así Marcuse al sujeto de las sociedades modernas como hombre unidimensional? Precisamente porque, en virtud de que hemos interiorizado tanto esa represión, hemos normalizado este sistema represivo, irracional, que, bueno, no solamente se veía en el capitalismo industrial, sino también, podía ver de forma igualmente negativa en la sociedad soviética. Esto está basado en el hecho de que la racionalidad, que supone que, bueno, es este elemento liberador, emancipador del ser humano, la racionalidad se ve también drásticamente reducida. Así como el Eros se ve drásticamente reducido, manipulado, sometido, regimentado a la mera genitalidad, la racionalidad también se verá severamente reducida, a una sola de sus facetas. La faceta de la afirmatividad, ¿verdad? Ver solamente una dimensión de la realidad. Ver la realidad tal cual se nos presenta, mejor estilo positivista, tal cual se nos presenta, y la aceptamos como tal, ¿verdad? No sé, con esto aceptar la realidad tiene diferentes implicaciones según la veamos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, acepto la realidad y la asumo como tal, dándome cuenta de sus aspectos contradictorios, aspectos negativos, ¿verdad? Para ver cómo la supero en sus aspectos negativos, ¿verdad? Pero es un aceptar la realidad tal como está constituida en esta vida, esta forma de vida irracional que hemos dicho, asumirla como algo racional. No solamente como algo racional, como algo deseable. O en todo caso, como algo que no puede ser de otra manera. Y es una racionalidad, como se dice acá, unidimensional.
¿Cuál sería esa otra dimensión? La dimensión de la negatividad, ¿no? O idea de Curie de la duda y la negación. Es ahí donde empezarían los problemas, ¿verdad? Cuestionar si esta realidad es efectivamente racional. Si es racional que tengamos medios materiales, recursos millonarios que se emplean, por ejemplo, en fabricar armas, o producir tecnología contaminante, o en otro tipo de cosas, ¿verdad? Superfluas, en vez de utilizarlos para garantizar un nivel de vida digno para el conjunto de la humanidad. O sea, es irracional. Por ejemplo, que estamos con problemas ecológicos, con problemas brutales de marginación, de desempleo y demás, pero hay otros que están pensando en viajes a Marte, ¿no? Ir a colonizar Marte. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que hay una profunda irracionalidad, hay una sin razón, ¿verdad? Una locura, podemos decir, intrínseca en esta realidad. Pero la perspectiva unidimensional la ve como algo racional, como algo lógico. ¿Eh? Es la realidad tal cual como algo bello, como algo bueno, como algo justo, como algo deseable. Y no hay más allá de eso, ¿verdad? Ver más allá de eso es ser irrealista, es ser utopista, es ser irresponsable y demás, ¿verdad? Entonces, ese es el carácter unidimensional. Para ir cerrando, podríamos decir que lo que debemos de apreciar acá es que Marcuse, bueno, está planteando la necesidad de recuperar una perspectiva dialéctica de la realidad. En el sentido que, bueno, de la dialéctica hegeliana y marxista, vemos que la realidad es dinámica, se transforma, precisamente porque hay contradicción, ¿no? Ciertamente hay una afirmación original, ¿verdad? Una afirmación inicial de la realidad tal como está constituida, pero luego tiene que entrar en juego una negación, un cuestionamiento. Y de esta pugna entre afirmatividad y negación tiene que surgir la superación dialéctica de esto, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, llegar a un momento histórico superior. En el sentido de la teoría crítica, del pensamiento crítico, esto implica ir más allá de la afirmatividad, ¿verdad? Hablábamos justamente en la clase anterior, con el texto de Curie, sobre la teoría social para Marcuse. ¿Cuál sería el sentido de la teoría social? O sea, ¿qué sería? No es simplemente una descripción de las cosas tal como están en la sociedad, sino que la teoría debe ayudarnos a cuestionar si estas cosas, tal como están organizadas en la sociedad, van a ir encaminadas a que la vida humana sea digna de ser vivida. Y por lo tanto, bueno, que hay que medir también, o hay que constatar si efectivamente hay posibilidades, hay medios materiales para transformar la vida y volverla digna de ser vivida, ¿no? Por ahí va un poco la cuestión, ¿no? Entonces, en la clase del martes vamos a ahondar más sobre el hombre unidimensional. No sé si usted quiere comentar algo, preguntar algo, Silvia. Tengo una pregunta. Dígame. Usted estaba hablando de esto de la modernidad, ¿verdad? Que tiene que ver también con el texto de Diacoría, pero a mí me llama la atención algo que usted decía y me recuerda un poco a esto de la modernidad líquida, pero no sé si tiene que ver con la modernidad que usted está hablando, porque
quiero ver. Am, yo lo tomaba desde el punto de vista de esto, de la conquista de América Latina y esto de los movimientos descolonizadores que hablan un montón de cómo esa modernidad ha capitalizado las tierras y todos los recursos de otros países. Entonces, no sé si tiene que ver esta modernidad de la que usted está hablando con eso de la modernidad líquida de Bauman o si es algo distinto. Bueno, es algo distinto, ¿verdad? Creo que Bauman ya hace, digamos, su diagnóstico crítico a la sociedad, bueno, más bien ya en la era de la globalización, ¿verdad? Sin Ajá. embargo, quizás podríamos ver como algunos elementos, ¿verdad? Alguna especie de antecedente Uh-huh. de esa sociedad líquida de la que él habla. ¿Verdad? Aquí, bueno, está más enfocado, aunque creo que no pierde vigencia por eso, eh, al contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es un contexto, a ver, donde sí se reflejan bastantes desigualdades, ¿verdad? Porque también un poco, eso lo vamos a ver en la otra clase, lo que se ve en el hombre unidimensional, ¿verdad? Eh, en buena medida, claro, está hablando de como dice su título del libro, eh, de la sociedad industrial avanzada, ¿verdad? Que es, bueno, Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa Occidental, eh, que son sociedades, bueno, él está hablando más que todo sobre Estados Unidos, ¿verdad? Europa Occidental, eh, son sociedades que han llegado, por un lado, a un nivel de desarrollo material muy importante. Eh, y lo llamativo de esto es que, bueno, que aunque pueda haber en esas sociedades avanzadas como cierto nivel, recordemos que todavía existía esto del Estado benefactor, ¿verdad? Estados con políticas sociales, ¿verdad? Eso lo aniquiló el neoliberalismo, ¿verdad? Y eso ya más próximo a Bauman, ¿verdad? Eh, no deja por ello de haber diferencias de clase muy fuertes, no deja por ello de haber explotación. Eh, entonces la gran pregunta es, bueno, si siguen dándose estos problemas en esas sociedades avanzadas, eh, ¿por qué los obreros no se van a la huelga general? ¿Por qué no hay revolución ahí? Bueno, es complejísimo el asunto, ¿verdad? Incluso, ¿por qué los movimientos tradicionales de la izquierda en esos países, en cierto modo, terminan como haciéndole juego al sistema? Siendo funcionales para el sistema, no son un peligro. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver esto con toda la problemática de la unidimensionalidad, ¿verdad? Claro, Marcuse no deja de relacionar eh, este estado de alienación, por un lado, que está sostenido, eh, bueno, por un régimen de consumismo, de comodidades, de bienes de consumo accesibles masivamente, que tienen que ver con la capacidad de superior de ingresos de esos países, lo contrasta con los llamados países del tercer mundo, ¿verdad? Donde no existen como todos estos espejismos, ¿verdad? Donde vemos la explotación, donde vemos la desigualdad, nos vemos cara a cara eso, con eso de una manera brutal, ¿verdad? Eh, entonces Marcuse decía, bueno, que justamente es en esos países atrasados, entre comillas, ¿verdad? Entre esos países empobrecidos donde podemos ver una esperanza real de cambio. ¿Por qué? Porque la sociedad industrial avanzada no está allí.
O sea, a estos ya entraron a avanzar precisamente porque estos países son pobres, ¿verdad? Pero es ahí, en esos países pobres, o en aquellos sectores de las sociedades, incluso de los países eh, industriales avanzados, aquellos sectores marginados, donde sí podemos ver una real esperanza de cambio, ¿verdad? Entonces él pensaba en los movimientos feministas, en los movimientos estudiantiles, ¿verdad? En las luchas de los negros en Estados Unidos, bueno, toda la lucha contracultural, ¿verdad? Que había en la época. Entonces es un texto más de ese periodo, más de ese periodo. Entre esto y Bhagwan, bueno, media un proceso histórico bastante complejo, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el surgimiento de la globalización, ¿verdad? Del modelo neoliberal implantado en prácticamente todo el mundo, eh, en el fin, digamos, de las grandes, digamos, o más bien, más que el fin de las utopías, ¿verdad? Porque, bueno, estamos representando un discurso cuestionable, pero sí podríamos decir como eh, en la crisis de ciertos paradigmas emancipatorios de la época, bueno, de la Guerra Fría, ¿verdad? Que ya no tienen vigencia actualmente, ¿verdad? Y en una, digamos, en una cuestión como muy propio también de eso que llaman posmodernidad, ¿verdad? Ese sentido de lo efímero, de lo pasajero, ¿verdad? De ahí esto del amor líquido, ¿verdad? Sociedad líquida, porque los vínculos son pasajeros. Cualquier vinculación social es efímera, perdón, nada duradero, ¿verdad? Eh, no cabría, digamos, como plantearse proyectos a ningún nivel a largo plazo, ¿verdad? Por lo tanto, como otra sensibilidad epocal, digamos, de lo que está reflejando Bauman ahí. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, yo le sugiero que le dé un vistazo a los materiales, en particular a lo del hombre unidimensional, porque eso vamos a conversar la próxima clase. ¿De acuerdo? Ok, y otra pregunta, ¿la próxima clase ya sería la actividad de la exposición o continuaríamos con clase? Continuaríamos con clase, Ah, ok. para que puedan como tener alguna base sobre la cual hacer la exposición. Ok, Muy bien. gracias. Bueno, gracias Silvia. Nos Ok, vemos entonces. nos vemos. Hasta luego.